thank you everyone for the opportunity to share some of. Oh, I beg your pardon. Thank you very much. Carlos. Y gracias por la oportunidad para compartir hoy día algunas de nuestras experiencias en Victoria, que yo espero que sean interesantes y útiles para explorar los temas en Chile. Mi nombre es Ben Worm. Trabajo con el Departamento de Justicia en Victoria, en el estado de Victoria. El Departamento de Justicia de Victoria tiene la responsabilidad principal de negociar los arreglos con los grupos, los acuerdos con los grupos indígenas. Solamente una pequeña. Creo que sería útil explicar dónde está Victoria en Australia para aquellos que podrían no saberlo. Victoria es el segundo estado más pequeño, está en la esquina sureste de Australia, es como la mitad del tamaño de Paraguay, para que tengan una idea del tamaño. Victoria fue colonizado por los británicos en 1835 y formalmente en 1837. Antes de la colonización, Victoria fue completamente propiedad de grupos indígenas. Hubo varias sociedades en Victoria. La mayoría de las sociedades eran gente cazadora y recolectora, y algunas pocas personas vivían en asentamientos o pequeñas villas con una cultura y cultivaban peces, criaban peces. Y toda la tierra en Victoria fue utilizada por gente indígena antes que llegaran los británicos. Esta foto es solamente una indicación del estilo de vida tradicional brevemente después de la colonización en 1850. El resultado de la colonización fue que alrededor de 66% del área de territorio de Victoria, la corona inglesa lo vendió a los colonizadores. Esa tierra fue propiedad de grupos indígenas. Ellos nunca se les consultó acerca de la venta, y la corona inglesa efectivamente ignoró sus derechos de propiedad y vendió la tierra a inmigrantes quienes colonizaron Victoria. En el mapa podemos ver aquí las áreas de color morado, verde y amarillas representan tierra que se mantiene hoy día bajo el control del gobierno, que es tierra pública, gubernamental, no privada. El área blanca es tierra que es propiedad de privados. La mayoría de esa tierra blanca es agricultura, tierra para agricultura o granjas. Avisa que ese tipo no escucha. Los grupos indígenas están en 0.4% del área de territorio. Son aproximadamente 100 kilómetros cuadrados que son propiedad de grupos indígenas. La mayoría de la tierra es propiedad del Estado o de intereses privados no indígenas. Y aún así, la población indígena de Victoria forma un 1% de la población del Estado. Aproximadamente había 57.000 indígenas en Victoria y un total de alrededor de 6 millones de personas en el estado de Victoria. No voy a darles más estadísticas, pero eso es solamente un resumen general para darles una idea acerca de cómo está la situación. En Victoria,
Seguramente escucharon de los presentadores anteriores, en 1993 el Gobierno Nacional de Australia aprobó una nueva ley que se llama el Título de Tierras Nativas, o la Escritura de Tierras Nativas, que introdujo un sistema nacional para que los grupos indígenas puedan reclamar sus territorios tradicionales y pedir la propiedad de ellos. Esta ley se aplicó a todas las partes de Australia y fue la primera vez en el estado de Victoria que hubo una oportunidad para los grupos indígenas de Victoria y que pudieran recuperar la propiedad de sus tierras que fueron ancestrales. Esta ley ya ha operado 23 años en Australia. Desafortunadamente en Victoria, los resultados de esta ley han sido limitados e irregulares. En 23 años, solo han habido 4 reconocimientos de derechos indígenas en Victoria. El primero de ellos fue con una comunidad que se llama Otiota, y ellos pasaron 8 años en tribunales federales en Australia buscando el reconocimiento de sus derechos y perdieron su caso y no se les reconocieron sus derechos. Por lo tanto, el resultado del sistema de títulos de tierras para nativos, para ese grupo, fue un resultado muy malo. No se reconoció quiénes son y su interés sobre las tierras, y se produjo un daño a la relación con el gobierno estatal. En esa época el Estado discutió las reclamaciones, argumentó en contra de las reclamaciones de esta gente. Voy a aceptar preguntas más tarde al respecto, pero las siguientes 3 decisiones que se tomaron en Victoria fueron cada vez mejores, pero aún así limitadas. Y como pueden ver de las fechas, o sea, los tiempos, los lapsos de tiempo en la pantalla, se pasaron muchos años para obtener resultados limitados. Durante el tiempo que se presentaron las reclamaciones bajo el sistema de títulos de tierra nativos, hubo una cantidad de acuerdos que se realizaron bajo el marco de la ley de títulos nativos. Terceras partes del sector privado, por ejemplo, compañías mineras o desarrolladores de bienes raíces o grupos de propietarios. Eso es un buen beneficio del sistema de títulos nativos, aunque el reconocimiento formal de los derechos ha sido limitado. La ley de títulos nativos ha unido a las personas de origen indígena y al sector privado y al gobierno en algunos casos para llegar a acuerdos acerca de desarrollos en particular. Y yo creo que un defecto de este proceso de acuerdos bajo la ley de títulos nativos es que está impulsado por la agenda de gente no indígena, no está impulsado por la agenda de la gente indígena. Así que generalmente en Victoria la operación de la ley de títulos nativos nacional ha sido muy limitada para los propietarios tradicionales de Victoria. El costo de transacción es muy grande, las partes tienen que contratar abogados y estos abogados tienen que aparecer en las cortes federales, se tienen que preparar los casos. Audiencias, y cuesta mucho dinero todo este proceso. Y hay muchas partes que responden a estas reclamaciones. Han sido 400 personas, por ejemplo, no indígenas, que responden a esas demandas, y es un proceso muy complejo. Y yo supongo que el último punto que se puede tocar acerca de esta diapositiva es que, aunque hemos tenido algunos resultados limitados de la ley de títulos de tierra nativos, desde el punto de vista de los nativos no ha satisfecho todas sus necesidades y sus aspiraciones son mucho más amplias que solamente el reconocimiento de sus derechos. Ellos quieren ser participantes activos en la economía
para hacer empresas de desarrollo, construir capital y riqueza. Y esta ley no les provee eso a los propietarios tradicionales por sí misma. Bueno, en Victoria, con la operación limitada de esta ley, la extensión de Victoria y los grupos indígenas en general se dieron cuenta de que algo tenía que cambiar. El sistema de títulos nativos no estaba funcionando para ellos y realmente no estaba funcionando para el Estado tampoco, porque no está en los intereses de nadie tener grupos indígenas que sigan siendo marginados de la sociedad. Nadie en el gobierno estatal quiere eso tampoco. Y además, las actas nativas estaban muy limitadas en su habilidad para enfrentar esta situación. En el año 2005, los grupos indígenas de Victoria, casi todos los grupos indígenas de Victoria, se reunieron y entregaron una declaración al abogado general de Victoria, al fiscal general. Entregaron una declaración de demandas acerca de sus aspiraciones respecto a justicia de tierras en Victoria. Y en realidad tenemos que darle mérito a los grupos indígenas en Victoria por abrir este diálogo. Los tiempos también fueron correctos desde el punto de vista del gobierno, que estaba interesado en buscar soluciones también. Así que las dos partes se reunieron. Esto llevó al establecimiento de un grupo de trabajo aprobado por el gabinete del gobierno estatal de Victoria, que es el gobernador y todos sus ministros. El premier y su gabinete aprobaron un comité directivo y los representantes de grupos tradicionales, también los líderes nacionales indígenas y académicos como el profesor Mick Dodson, que es de una universidad en Canberra y es muy conocido en las políticas indígenas. Ese comité declaró 12 mandatos, 12 meses, y se relacionó con los líderes indígenas en Victoria por justicia. Prepararon opciones para nuevas políticas y nueva legislación para darle al Estado la habilidad de responder en alguna de estas opciones. Hubo algunas opciones que se consideraron pero no fueron aceptadas por parte del gobierno, pero es justo decir que al fin de este periodo de 12 meses, el comité enfrentó bastante bien las aspiraciones de estos grupos. En el año 2008 hicieron un reporte que después fue considerado por el gobierno del estado de Victoria. El año 2009 el gobierno adoptó ese reporte sin ninguna modificación y lo lanzó al público general. Y anunció al entregar este reporte al público que el gobierno ahora tenía la intención de desarrollar una nueva ley en el Estado, en el Estado de Victoria, para que pudiese hacerse un nuevo sistema de acuerdos. Y esto creó muchas aspiraciones nuevas. Y en el año 2010 esta ley fue aprobada por el Parlamento de Victoria. Entonces, ¿qué es? Los Lords lo llaman el acta de acuerdo. ¿Qué es lo que entrega esto? Una de las primeras cosas que hay que notar es que los dueños tradicionales
eran una legislación permisiva, no es un acuerdo activo, pero permitía hacer acuerdos. Y permite que se hagan acuerdos en una serie de diferentes problemas. El primer tema es reconocimiento. Reconocimiento no debe ser subestimado para los dueños tradicionales de Victoria. Es un punto sumamente importante, dado que el reconocimiento de quiénes son y cuáles son sus derechos en las tierras públicas es extremadamente importante para los dueños tradicionales, porque la fundación del Estado de Victoria se hizo sin ese reconocimiento, así que tenemos una oportunidad de enfrentar esa injusticia del pasado. Esta acta entrega reconocimiento de derechos indígenas en tierras públicas, no en tierras privadas, en tierras públicas que son controladas por el gobierno. Lo segundo que esta ley permite es acuerdos acerca de el retorno de la propiedad a los dueños tradicionales indígenas. En Victoria hay áreas grandes de tierras fiscales que están dedicadas como áreas de conservación. Así que esta ley permite la propiedad de que se transfiera esa propiedad a la gente indígena de una manera legal. La propiedad de estos áreas, de estos parques, después voy a responder preguntas. Y lo tercero que esta ley permite son acuerdos acerca de consulta a los grupos indígenas acerca del futuro uso de las tierras de gobierno, de las tierras públicas. También voy a hablar más acerca de esto más adelante. Lo cuarto que esto permite, que esta acta permite, son acuerdos acerca de entregar recursos a corporaciones indígenas para que administren sus propios temas, asuntos, en una sociedad civil. Esto es un desarrollo nuevo en Australia, debido a que solamente en las últimas décadas ha habido un concepto de una corporación que represente los intereses de un grupo determinado indígena. Y desafortunadamente nadie ha estado defendiendo esos intereses. Pero ahora empoderamos a esas comunidades indígenas para que aboguen por sus propios intereses. El quinto y final aspecto de esta ley es acceso y uso de recursos naturales y participación en la administración de esos recursos. Así que una de las expresiones visibles de los derechos tradicionales de propiedad es el derecho de recolectar recursos de esas tierras. Así que en Australia, en Victoria, los dueños tradicionales pueden pescar, cazar y recolectar animales salvajes, incluso ciervos, por ejemplo, para bosques como parte de sus derechos tradicionales de propiedad. Pueden recolectar flora para comercio también. Voy a hablar de eso también en mayor detalle hoy día. Entonces, ¿cómo comenzamos las negociaciones con los grupos tradicionales? El Estado se sienta con grupos indígenas para hablar acerca de acuerdos y está muy preocupado de que los grupos con los cuales está negociando el Estado tenga la capacidad de negociar en una forma coherente.
Así que le pedimos a los dueños tradicionales primero que establezcan que tienen una asociación cultural en un área discreta de tierra y trabajamos con los dueños tradicionales para asegurarnos de que las bases de esa asociación sean rigurosas y que también estén apoyados por otros grupos tradicionales, porque podría que sean afectados o que sean sus vecinos. El Estado trabaja con grupos tradicionales indígenas para entender las visiones, los puntos de vista de estos grupos indígenas. Así que un grupo tradicional está aquí, tienen vecinos alrededor de ellos. Y el Estado está interesado en saber los puntos de vista de los vecinos también. El Estado no quiere crear conflicto en las comunidades indígenas al reconocer al grupo equivocado o no apropiado. Así que pasamos una cantidad razonable de tiempo trabajando con los grupos para satisfacer al Estado de que son el grupo apropiado para el área apropiada. Y una de las formas en las que hacemos esto es llegando al final de este diálogo preliminar. El Estado notifica al público general tradicional indígena y luego entregamos notificaciones públicas para que sepan que el Estado está pensando acerca de comenzar negociaciones con un grupo de dueños tradicionales. Si es que no hay ningún problema importante, aconsejamos al gobierno de que es apropiado comenzar las negociaciones con este grupo. Brevemente, hace un momento hablé acerca de uno de los temas importantes de los que se ha dado cuenta el Estado, es que antes de negociar, el grupo indígena han realizado algo de trabajo estableciendo una corporación, una corporación que se ha establecido legalmente en la ley australiana, en nuestro caso en la ley nacional, para asegurar el satisfacer al Estado de que la gobernación de la corporación es cuerda y es responsable frente a los miembros de la corporación. Estamos muy preocupados de que la corporación represente a todos de una forma inclusiva y transparente y que no, por ejemplo, solo represente a una familia. Tiene que representar a toda la comunidad. Y el otro tema que motivamos a los grupos indígenas que hagan antes de comenzar las negociaciones es a revisar una planificación estratégica, pensar acerca de cuáles son sus fines a largo plazo de estas negociaciones, qué es lo que quieren. Entonces, el primer acuerdo inclusivo general fue con un grupo llamado los Yayawurrung. Ellos están localizados en el centro de Victoria. Como pueden ver en la diapositiva, la gente de Yayawurrung tenía los títulos de esas tierras durante 10 años antes de comenzar las negociaciones bajo esta acta. Reclamaban las tierras. Empezaron con algunos prospectos conocidos bajo esta ley y luego lograron obtener el reconocimiento por una corte. Eso no significa que no estaban culturalmente asociados con una tierra en particular. Y en el año 2007 el grupo articuló por primera vez algunas de sus aspiraciones de un acuerdo. Y hubo un momento en el que el gobierno estatal de Victoria estaba empezando a desarrollar el acta de acuerdo tradicional. Así que estábamos en una situación complicada cuando estábamos negociando con el grupo y el acta estaba siendo desarrollada por el Parlamento al mismo tiempo.
A pesar de esto, para el año 2009 ya estaba claro de que el gobierno de Victoria estaba comprometido a desarrollar una nueva ley. Así que el gobierno me autorizó a mí y a mi equipo negociar con este grupo. Y del mismo modo, los grupos indígenas buscaron autoridad dentro de todos sus miembros para crear un grupo de negociaciones con el Estado. Quizás voy a dejar más acerca de este proceso tiempo para preguntas para usted, los que estén curiosos. Pero como punto general, la fundación funcionó. El trabajo de la fundación de la negociación con los indígenas funciona muy bien acerca de la transparencia y la responsabilidad. Estos son nuestros principios. Entonces, en el año 2013, aproximadamente 4 años después de que comenzaron las negociaciones importantes, llegamos a acuerdos con varios grupos tradicionales. Y se pueden preguntar qué está en el paquete de acuerdos. Hay varias cosas en este paquete. Lo primero que el Estado de Victoria buscó fue resolución definitiva acerca de todas las reclamaciones de tierra con este grupo y efectivamente anunciar un compromiso con el grupo de que no van a lanzar nuevas reclamaciones acerca de la propiedad de las tierras. También incluyó un reconocimiento de parte del Estado de Victoria de injusticias históricas y reconocimiento de los dueños tradicionales de los grupos indígenas como la gente correcta para esa área. Esta declaración de reconocimiento es principalmente simbólica, pero es increíblemente importante para los dueños tradicionales y es pública. Y en el caso de este acuerdo fue firmado por el fiscal general de Victoria y los grupos de negociaciones. Y la celebración de este acuerdo formal se le leyó a todo el Estado una vista general de la asociación de los grupos indígenas con sus territorios. Una recitación de todas las injusticias cometidas por el Estado hacia estos grupos y, más importante, demostrar que el Estado y los grupos indígenas se comprometen a una sociedad para trabajar juntos para mejorar el futuro del Estado. El acuerdo también reconoce los derechos de los grupos indígenas en el área que ellos han reclamado. En el caso de este paquete, los derechos de ser reconocido en 250.000 de hectáreas de tierras fiscales, que es aproximadamente 15% del territorio original antes de la colonización inglesa. Voy a llegar a hablar acerca de las implicaciones de esto un poco más adelante. El reconocimiento de la identidad cultural de los grupos indígenas por parte del gobierno. El Estado no decide quiénes son, los grupos indígenas deciden quiénes son y cómo se definen a ellos mismos. Segundo, el paquete también tiene un compromiso con la estrategia de promover relaciones entre las municipalidades locales y los grupos tradicionales de dueños. Este acuerdo, el área de acuerdo cubre 12 diferentes municipalidades locales. No estoy seguro si es que en Chile tienen gobiernos locales. Sí, sí los tienen. Así que en esta área particular de acuerdo, que era un área muy grande, había 12 gobiernos locales diferentes, que en Australia son oficinas, niveles de gobierno importantes para entregar servicios municipales como mantenimiento de parques,
limpieza, trabajos públicos en las carreteras y ese tipo de cosas. Así que en nuestro acuerdo buscar llegar a trabajo en conjunto entre los grupos indígenas y los gobiernos locales. El acuerdo, lo más importante de este acuerdo para los dueños tradicionales es que entrega las tierras de nuevo a los dueños tradicionales después de estas negociaciones por las injusticias históricas. Así que en este caso, este acuerdo incluyó el retorno de las tierras, aproximadamente 50.000 hectáreas de tierras fiscales, que son principalmente parques nacionales y áreas de conservación, a los dueños tradicionales. Las tierras que fueron devueltas, que eran parques nacionales, se les entregaron a los dueños tradicionales con la condición de que ellos estén de acuerdo de administrarlas junto con el Estado para siempre. El Estado, desde su parte, está de acuerdo en financiar perpetuamente. Así que lo ven como un intercambio. Los grupos de dueños tradicionales tienen el regreso de sus tierras y el Estado va a financiar la administración de esa tierra de una forma nueva, importante. La administración de esas áreas de conservación debe ser hecha a través de una mayoría indígena, de un grupo que tenga mayoría indígena, para que planifiquen en la administración futura de estas tierras, de una forma que incorpore el conocimiento ecológico indígena a la administración de estas tierras. Voy a tratar de hablar un poco más rápido acerca de estas diapositivas. Acerca de el pilar que es muy importante del acuerdo, que es que provee derechos de consulta indefinidos para los propietarios tradicionales, al Estado y otras partes acerca de cualquier uso futuro de la tierra. Y entraremos más en detalle también más adelante. El acuerdo provee dinero para la operación de las corporaciones indígenas y dinero como capital para las corporaciones indígenas para que puedan invertir en desarrollo económico. Y finalmente, el acuerdo incluye un acuerdo de recursos naturales que le permite a miembros individuales de la comunidad indígena cazar y hacer otras cosas en tierras de gobierno. Por ejemplo, este acuerdo les permite a las comunidades indígenas que cacen canguros, zarigüeyas y otras especies nativas, pero también ciervos que fueron introducidos en Australia, pero que son sujetos de caza mayor y con licencia de caza. Entonces ellos pueden cazar estos también, así como recolectar productos del bosque. En la diapositiva anterior mencioné que había derechos de consulta. El Estado ha acordado a administrar las tierras de gobierno efectivamente de una manera distinta, una manera sin precedente. Y lo que efectivamente ha ocurrido con nuestro acuerdo es que todas las tierras que quedan en el área de acuerdo, aproximadamente un cuarto de millón de hectáreas, en ellas el gobierno debe consultar con los propietarios tradicionales antes de hacer cosas en esa tierra. Cualquier cosa que podría tener impacto sobre los derechos de uso de los propietarios tradicionales. Por lo tanto, el grupo indígena se le consulta a la corporación, el gobierno le consulta cada vez que el gobierno quiere hacer algo. Y en algunos casos, dependiendo de qué sea lo que van a hacer, habrá una negociación entre el gobierno y la corporación acerca de la propuesta. Por ejemplo, las compañías mineras en Australia
están muy acostumbradas a negociar con los intereses indígenas. Después de 20 años de que la ley de títulos de tierra nativos esté en operación, entonces bajo la ley estatal de Victoria existe una cláusula similar, pero es un sistema simplificado y más eficiente para negociar con los propietarios tradicionales. Y en este área de acuerdo en particular, la minería del oro históricamente fue una industria muy importante y hasta hoy todavía hay algunas minas de oro. Así que si una empresa minera quiere crear una nueva mina en tierras de gobierno, debe primero negociar de buena fe con la corporación indígena acerca de llegar a un acuerdo en los términos y condiciones bajo las cuales esa mina puede avanzar y operar. Además, la compañía minera debe pagar a la corporación indígena lo que nosotros llamamos beneficios comunitarios, beneficios para toda la comunidad indígena que se van a guardar en fideicomiso o se van a usar para el beneficio en común de la comunidad. Esos beneficios también pueden incluir beneficios no financieros, pueden incluir cosas como oportunidades de trabajo, de contratación en la mina. Y la razón por la cual hemos diseñado este sistema de esta manera es porque construir una mina en algo de tierra donde hay derechos de propiedad tradicional tiene un impacto significativo sobre la habilidad de ejercer esos derechos, y los acuerdos a los cuales se ha llegado, por ejemplo, una compañía minera, se espera que sean consideración en lugar de la compensación por los impactos sobre estos derechos. Otra actividad sobre la cual el Estado debe consultar, el gobierno en este caso debe consultar a la corporación indígena, es cualquier propuesta de gobierno para vender tierras de gobierno a un tercero. Así que si el gobierno quiere vender tierras, debe tener el consentimiento de la corporación indígena y deben compartir algunos de los beneficios o los ingresos por esas venas con la corporación. Si consiente. Si la corporación no consiente, el gobierno no puede vender la tierra. Hay otras actividades las cuales el gobierno podría desarrollar en terrenos públicos en esta área de acuerdo en Victoria, que tienen impactos menores, y generalmente esas actividades están solamente sujetas a una notificación por escrito a la corporación de propietarios tradicionales. Y podría ser, por ejemplo, para darle un ejemplo de una actividad de bajo impacto, el gobierno quizás esté proponiendo un nuevo plan para la gestión de recursos naturales en un área. Por lo tanto, se les obliga a notificar a la corporación indígena antes de finalizar o incluso desarrollar ese plan. Otro ejemplo podría ser que el gobierno esté financiando una pequeña actividad como una ciclovía en terrenos públicos, y la gente indígena querría ver dónde va a estar ubicado, porque podría tener un impacto, por ejemplo, en lugares culturalmente significativas. Así que ese es nuestro sistema de derechos de consulta para los grupos indígenas en terrenos públicos, y estoy disponible para responder preguntas más en detalle más tarde. Mencioné antes que el gobierno, en este ejemplo y otros ejemplos, ha acordado devolver terrenos públicos que hoy día es un parque nacional o un área de conservación. Y el gobierno ha acordado, en este caso, devolver alrededor de 50.000 hectáreas de tierras estatales, de terrenos públicos, a los propietarios tradicionales, para que pueda ser gestionado en conjunto con
con el grupo de propietarios tradicionales. Esta es un área muy bonita de Victoria. En el sur, en las tierras altas está el bosque Mountain Ash, que es uno de los bosques más altos del mundo y está muy poblado. En el norte es más árido y es como sabana. Son unos paisajes muy diversos y hay una industria del turismo significativa en la región. Encontramos en Victoria que la mayoría de los turistas, particularmente los turistas de fuera del país, quieren aprender más acerca de la cultura indígena en el área. Y hoy día, a la fecha, en Victoria, vienen y es muy difícil para ellos averiguar acerca de la significación de la tierra. Y bajo nuestro acuerdo reinserta los grupos indígenas a la gestión de su propia tierra y mejora la gestión de esa tierra para todo el público en general, no solamente las comunidades indígenas en particular, pero es para el beneficio de todos. Agrega valor a la experiencia pública en esa tierra. Y esperamos, por ejemplo, que esto ya está pasando, que muchos parques nacionales se propongan que tengan sus nombres indígenas de los lugares reinstalados. Y porque muchos lugares tienen nombres dados por los colonizadores británicos, así que estamos buscando darles nombres indígenas y el público australiano está abrazando la idea. El otro beneficio clave acerca del acuerdo para devolver los terrenos públicos a la propiedad de los indígenas es que crea oportunidades para el empleo indígena. Ahora aquí en un acuerdo en particular tenemos una provisión para emplear guardias forestales o guardaparques indígenas. Tenemos un compromiso del Estado para emplear a 3 guardias forestales o guardaparques por área y tenemos la capacidad de negociar esto en el futuro. Así que si hay mucho interés de la comunidad indígena para hacer ese tipo de trabajo, podemos acordar proveer más guardaparques y el rol de esos cargos o esos puestos de trabajo están actualmente dentro del Servicio de Parques Nacionales, parte de la burocracia de Victoria, que se llama Parques Victoria, y hay una provisión para que esos guardaparques estén manejados por la corporación indígena, si es que la comunidad indígena lo quiere. Y nuestro acuerdo en la gestión en conjunto de los parques nacionales y la conservación de estos recursos ha causado que la burocracia en el gobierno estatal repiense la forma en que hace su trabajo. Y esto es algo bueno. Mencioné previamente que hay una corporación indígena que el Estado ha financiado como parte del acuerdo. Y esta corporación, antes del acuerdo, esta corporación la nombra una gran reunión de los propietarios tradicionales. Y ellos no tienen que ser miembros de la corporación, el Estado no los fuerza a ser miembros de la corporación, pero el Estado sí requiere que la autoridad de esa corporación se base en las decisiones de una mayoría de los grupos del grupo. No requerimos unanimidad, no requerimos que cada miembro del grupo tradicional de propietarios tradicionales su nombre, pero sí requerimos una mayoría y requerimos que el proceso que lleva a la autorización de esa corporación para que sea riguroso y transparente e inclusivo.
Por ejemplo, tiene que haber una oportunidad para que cada miembro de un grupo indígena asista a las reuniones que conversan el tema acerca de nombrar la corporación. Esto es muy importante para el Estado, porque el Estado necesita tener confianza de que la corporación esté constituida adecuadamente y represente verdaderamente los intereses de todo el grupo de propietarios tradicionales. Porque bajo el acuerdo, la corporación tiene responsabilidades legales clave que llevar a cabo. El acuerdo también financia a la corporación. La corporación necesita tener recursos para operar sus asuntos y para comunicarse con sus miembros, y de manera muy importante comunicarse con la sociedad civil en general. Y hay asociaciones, incluyendo con las empresas. Esperamos que la corporación forme alianzas con empresas y otras organizaciones para el futuro. Y de hecho la corporación también espera esto. El acuerdo también, el mecanismo para financiar la corporación es el depósito de algo de capital en un fideicomiso, una cuenta, y ese capital lleva a un pago anual a la corporación durante unos 20 años, por lo menos, y pensar que el pago anual cubrirá los costos operacionales de la corporación empleando un personal, construyendo una oficina, comunicándose con sus miembros, realizando alianzas estratégicas con la sociedad civil y las empresas. Y esperamos que al final de 20 años la corporación haya podido llevar el acuerdo a un nivel totalmente distinto, un nivel de beneficio, donde la comunidad indígena son participantes activos en la economía. Entonces, he tocado, me voy a pasar muy rápido por esta diapositiva, el acuerdo tiene muchas cláusulas de desarrollo económico y este debe ser el aspecto que es de más interés para SOFOFA. Por lo tanto, he mencionado previamente que el gobierno prevé fondos como parte del acuerdo, y para darles una idea de la escala de los fondos les puedo mencionar las cantidades porque eso es información pública. Por lo tanto, el gobierno le da a esta corporación indígena $5 millones para invertir en un fondo de caridad para generar un pago anual para financiar la corporación, y creemos que el pago anual va a ser alrededor de unos $250,000 al año. El acuerdo tiene $3.5 millones como capital para que la corporación indígena invierta según les plazca. Es a su total discreción. El único requisito que el Estado requiere para el uso de ese capital es que se invierta de acuerdo con una estrategia de inversión que está bien formulada y bien desarrollada, y que la corporación haya obtenido consejo para esas, o asesorías para eso. Así que está muy bien organizado y se comprometen contratan asistentes a través de una organización de gobierno de la Commonwealth. La empresa Deloitte les asesora en la estrategia financiera, y debido a que están comenzando, han adoptado una estrategia conservadora de inversión para los próximos 5 años, con un nivel de riesgo incrementado en los últimos años, y esperamos que los participantes activos en la economía hagan crecer su capital para invertirlo en negocios y desarrollo económico, y también empleando sus propias personas en los negocios y actividades comerciales.
y, por supuesto, emprendimientos sociales. La otra fuente de ingresos para las comunidades indígenas es los pagos y otros beneficios económicos que fluyen desde los derechos de consulta acerca de las tierras del gobierno. Como escuchamos anteriormente, hay pagos que tienen que hacer el gobierno y los partidos. Por ejemplo, como las empresas que también tienen, para poder tener acceso a tierras de gobierno. Así que esperamos que esto también será un flujo de ingresos para las comunidades tradicionales indígenas. Y por último, el último componente de este acuerdo es que el gobierno quiere promover el desarrollo de emprendimientos indígenas comerciales, y el gobierno, como parte de este acuerdo, proveyó un compromiso de comprar servicios de los emprendimientos indígenas que se hayan instalado antes que se llegara al acuerdo. Además de esto, el gobierno estatal provee capital semilla para las comunidades indígenas para establecer sus negocios, muy por adelantado, antes que lleguemos al acuerdo. Por lo tanto, el capital semilla provisto fue alrededor de 1.750.000, y esto estableció un negocio que vende servicios para gestión de recursos naturales en tierras de gobierno y privadas. Para darles un ejemplo breve del tipo de servicios que se venden, es por ejemplo la destrucción de conejos. En Australia los conejos son una plaga para la agricultura. Hay negocios erradicando conejos o plantas, o construyendo cercos, o plantando y reforestando tierra. Todas estas son actividades que esta empresa puede entregar. Sin embargo, el gobierno también espera que haya oportunidades para la diversificación de las empresas con el tiempo. Por lo tanto, esto es solamente para proveer, esperamos, un poco más de interés. Esto es una foto de la ceremonia de firma final del acuerdo con los ministros del estado de Victoria y el equipo de negociación líder de los grupos indígenas y sus abogados. Los grupos indígenas tenían abogados independientes, no financiados por el Estado. Su representación legal está financiada por el gobierno federal. Y tuvimos una muy buena relación durante la negociación. Las negociaciones tomaron muchos años, pero a la fecha estoy en contacto periódico con estas personas y hemos desarrollado buenas relaciones con todos ellos. Algunos meses después de la firma formal del acuerdo, tuvimos una ceremonia por separado que conmemoró públicamente el comienzo del acuerdo, y por comienzo quiere decir el tiempo en el cual empezó a tener efectos legales el acuerdo y el Estado tuvo que entregar lo que prometió a la comunidad indígena también. Esto fue una celebración liderada por la comunidad indígena. Su palabra para celebración es yapeña, es una palabra de su idioma, y recibimos entre 500 y 600 personas en tierras tradicionales de Victoria, y en esta celebración asistieron ministros de gobierno y escucharon mientras miembros de la comunidad indígena leyeron la declaración de reconocimiento que reconocía las injusticias históricas y señalaba la asociación futura entre el Estado y las comunidades indígenas. Por lo tanto, entonces, con el acuerdo hay una necesidad. La parte realmente desafiante viene después de la negociación. Negociar es una cosa, pero implementar lo que se decidió en la negociación
viene la segunda etapa y tenemos un acuerdo, tenemos varios acuerdos para intentar administrar la entrega de los compromisos del Estado bajo el acuerdo. Me encantará contestar las preguntas acerca de esto. El acuerdo en sí, como un todo, cuando uno lo mira desde la distancia, este acuerdo se supone que debe reiniciar la relación entre las comunidades indígenas y el Estado de Victoria, que estuvo realmente rota al principio de la colonización en 1835. En 1835 los derechos indígenas se ignoraron, se barrió con ellos, y hoy día, desde el 2013, el gobierno finalmente ha reconocido esos derechos. Y esperamos que haya beneficios a largo plazo a partir de esto. En la comunidad, la declaración de reconocimiento, que es algo clave, reconoce que va a haber una relación permanente y significativa entre el Estado y las comunidades indígenas, que van a estar en comunicación regular el uno con el otro y que nunca se van a repetir los errores del pasado. Hay un número de desafíos en Victoria. No quiero sugerir que sea perfecto de ninguna manera. Australia todavía tiene muchos desafíos en este espacio y no estamos para poder llegar a un acuerdo que dure con las comunidades. Pero en Victoria creemos que hemos logrado algo de progreso. Hay un número de desafíos, no voy a pasar por todos ellos en este momento, por razones de tiempo, pero uno de esos desafíos es que este es un proceso bastante nuevo, solamente lleva 5 años. No sabemos si es que va a llevar a acuerdos duraderos, pero los dueños tradicionales y las comunidades indígenas no sabemos si es que van a seguir satisfechos con la escala y el alcance de este acuerdo. Un tema clave es el componente financiero. Y va a ser sustentable, va a llevar a crecimiento en la economía y prosperidad a nivel de la corporatividad de estas comunidades indígenas. También es un desarrollo importante en Victoria, pero hay un tema más general, un diálogo más general a nivel nacional acerca de dos cosas: reconocimiento constitucional de indígenas en la Constitución Nacional. Hay una propuesta para un referéndum para preguntarle al pueblo australiano si es que quieren reconocer que Australia fue ocupada por indígenas antes de la colonización. Y en el contexto victoriano hay un debate que cada vez es más amplio para determinación de la gente indígena, y esto ha sido liderado por el premier de Victoria en temas indígenas. El ministro para temas indígenas y el premier empezaron en febrero de este año una serie de foros públicos, de foros de consulta, principalmente para gente indígena, para preguntarle sus puntos de vista. Así que es un debate muy activo en este momento en Victoria acerca de la posibilidad de que el Estado de Victoria haga un nuevo acuerdo con gente indígena. El lenguaje que se ha estado utilizando ha sido el lenguaje de un tratado, pero puede que no sea literalmente un tratado. Y estamos incitando a que la gente no sea restringida por el lenguaje. El concepto es un acuerdo duradero para tratar los problemas del pasado. Y por razones que estoy feliz de explicar más adelante, el enfoque del acta de acuerdos tradicionales es mucho más acotado
busca entregar algunas soluciones a problemas históricos, pero no a todo. Esta discusión acerca de un tratado puede potencialmente llevar a una discusión mucho más amplia acerca de qué es lo que estamos tratando de arreglar, de establecer. Para concluir, y me disculpo, soy un poco lento, estuve un poco lento pasando por las diapositivas hoy día. Para concluir, este es un mapa que feliz les entrego una copia digital si es que alguno está interesado. Muestra el estado de las reclamaciones en Victoria hasta el momento. Así como pueden ver y como aprendizaje es clave, gran parte de del Estado está cubierto por reclamaciones, así que los dueños tradicionales están muy vivos a pesar de las irrupciones que han habido en la historia. Las comunidades indígenas creen que son entidades culturales independientes a pesar del trato que han recibido sus derechos a lo largo de la historia. El Estado también está en discusiones con algunos de los grupos indígenas acerca de algunas de áreas que no están mostradas en este mapa. En este momento están abiertas esas discusiones. Así que los dueños tradicionales en Victoria, los derechos culturales de la gente indígena, es un tema muy vivo en este momento. Y eso concluye mi presentación formal, pero estoy abierto a cualquier pregunta y espero poder ayudarlos con lo que están pensando y las decisiones en Chile. Muchas gracias por su tiempo.